Queridos amigos, venidos en Bonora, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al-Had. Queremos decir que hoy estamos muy orosos y poder ver a Marcelo con su camisa de la Argentina. Ayer otra vez en el Mundial de Fútbol ganamos y estamos muy contentes. Ama, este jugo se escapó muy tarde, así que estamos un poco con el cabezal en la cara todavía. Bueno, como cada semana voy a partillar mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 278. Y hoy vamos a tener nuestro encuentro por la parte de los Shadarim, nuestro Balabai, Brian Kishin, nuestro Musafir, Marcel Israel. Ellos nos van a hablar sobre la vida y la humor búlgara sefaradí. Ansina que le damos a ellos la buenida en Bonora. Merci mucho, Liliana. Un placer verte a ti, a Marcelo, a todos vosotros en el público y sobre todo nuestro querido Musafir. Hoy, Marcel Israel, voy a empezar la presentación y el encuentro hoy diciéndoos que hoy representamos los Shadrim, los delegados internacionales de la Autoridad Nacional de Ladino, y es mi placer poder presentarvos al doctor Marcel Israel. Aquí tengo una estampa de él con Liliana y Marcelo de unos años antes, de 2012, y también durante una presentación. Yo en mi caso conocí a Marcel durante unos cuantos simposios de UCLA, UC Ladino. Em, Marcel nació en Plovdiv, Bulgaria, y hoy pasa parte del año en Sofía, Bulgaria, y parte del año en Madrid, España. Seguro su lengua materna es el judeo español. Él es experto en telecomunicaciones y controles industriales. Es expresidente del Consejo Religioso Central de las Comunidades Judías en Bulgaria y actualmente miembro de la Junta Directiva de Religiones para la Paz en Europa, que se basa en Berlín. Lleva casi 40 años como académico independiente en la historia judía y el ladino, el judeo español, presentando en numerosas conferencias en Europa, los Estados Unidos y Sudamérica. Marcel, ¿cómo estás? Bien, estoy deseando hablar con todos los dos. Muy bien. Y hoy, si no me hierro, tú te topas en Sofía, ¿sí? En este momento me topo en Sofía, en la casa de mis padres, Ujú, en Sofía, en Bulgaria, ujú, que está muy cerca de la sinagoga. Es en este barrio, se llamaba el barrio de los judíos ujú. antes. Bueno, tenemos mucho de hablar durante Sí. esta hora porque queremos conocerte a ti y también hablar un poco del humor que siempre nos interesa y además de empezarnos más sobre la vida, la cultura, la historia de los sefaradim y de los judíos en Bulgaria. Durante nuestro Moabet, hoy vamos a hablar de esos sujetos, pero antes de hablar del humor, queremos conocerte un poco mejor. Contamos de tu chiquez, ande nacites y ande te engrandecites. Nací en la ciudad en turco es Filipe, en búlgaro es Plovdiv, es la segunda ciudad en Bulgaria. Nací en Plovdiv y crecí aquí en Sofía, donde estaban mis parientes, mi madre y mi padre laboraban y vivían aquí en Sofía. Y después pues eso era en los tiempos del comunismo. Y pues empecé primero aquí en Bulgaria
y después empecé ingeniería en Germania del Este. Esto es la República Germana de la República Democrática Germana, que nosotros de Bulgaria no podíamos salir a los países del oeste. Entonces yo empecé ingeniería y doctorado en Dresden. Esto era. Y siempre estaba con la comunidad, siempre con la comunidad judía. En Dresden esto eran Ashkenazim, estábamos siempre juntos, hablando estábamos juntos. Cuando vine a Bulgaria, empecé primero a laborar en una fábrica y después en un instituto. Y siempre estaba en la sinagoga. Era todo muy limitado. Durante el comunismo, todo muy limitado. Y el ladino, porque hablamos del ladino. Ladino hablábamos en nuestra casa con mi babá, con mi nona, y con mis padres. Hablábamos ladino. Búlgaro también, pero ladino siempre. Y empezamos, mi hermano y yo, hablar ladino. Después cuando se trocó el comunismo, con la transición, recibí me convidaron a laborar en una firma germana en Madrid. Entonces fui a Madrid. Cuando arribé en Madrid, yo hablaba el ladino. Y podéis imaginar, cuando iba a ver los clientes hablando en ladino, podía explicar todo en la tecnología, se reían mucho de mí. ¿Y qué es esto? Hablaba ladino. Pero poco a poco empecé a hablar el español. No me olvidé del ladino. No lo hablo tan bien como antes. Baruch Hashem, puedo hablarlo. Pues esto soy yo y estoy mucho con vosotros. Sí, conozco a Brian, conozco a Lili y a Marcelo de encuentros que tuvimos en el mundo sefardí, y estoy pues muy feliz aquí con vosotros. Estás en mute, Brian. Sí, es un juego para poder meldar lo que estoy diciendo, meldar mis muchos. No, gracias. Marcel, un poco antes del encuentro hoy nos estabas contando que tu hermano ainda habla ladino, Sí. no habla castellano y es profesor de física. Mi hermano Michel, se llama Michel, es profesor de la universidad, es físico, profesor, da clases, y es también español, pues obtuvo también el pasaporte. Cuando vino a España, fuimos con esto a ver al notario. Y él habla ladino y le habló al notario en ladino. Y se quedó, sí, el notario. Entonces, mi hermano habla ladino y vendrá algún día, va a estar con nosotros. Si quieres Como bien. sos. Va a Sí, estar sí. como sos en esto. Muy hermoso, sí. Tener ahí la gente en tu familia con quien Sí. puedes hablar. Michelle, se llama Michelle Israel. Michelle Israel. Muy bien. Somos muy más celosos de sentirte hablar, Marcel, de que no es cada día que tenemos la oportunidad de hablar y sentir hablantes de ladino de Bulgaria. ¿Nos puede contar un poco más de las comunidades de Bulgaria de antes y de hoy? Seguro sabemos mucho del pasado con la Shoah. ¿Qué queréis compartir con nosotros sobre la vida y las comunidades hoy día? Antes de la guerra, los judíos moraban
juntos con todas las comunidades. Y eran como hermanos. Y no había, Bulgaria era un país con muy poco, no había antisemitismo. Y moraban todos juntos. Por ejemplo, mi papú, abuelo papú, eran los dos hombres importantes en una pequeña ciudad, una chica ciudad que se llamaba Karnovat. Y eran los dos grandes señores, mi papú Yosef, y el turco, había un turco, Yusuf, y todos los días estaban con los bastones caminando como hermanos, todos los días. Eran como primos hermanos, como hermanos. Los judíos vivían muy bien con los búlgaros, incluso con los ínganos, con los turcos, siempre juntos. Después de la guerra, pues, se fueron de 48,000 que se salvaron, Baruch Hashem, en la Shoah, se salvaron. De estos 48,000, 43,000 inmigraron en el año 49, 50 a Eretz Israel. Mi padre se quedó aquí, nos quedamos aquí en Bulgaria. Entonces, la comunidad, después de esto, del 49 hasta 55, la comunidad en Bulgaria pues se quedó como 5,000 judíos, 5,000 judíos. Y en el comunismo eso estaba muy limitado. No prohibido, ama limitado. No podías hacer un bar mitzvah, por ejemplo. Era limitado. Y esto de ladino, los mancebos no empezaron a hablar. Nosotros, mi hermano y yo, sí. Otros mancebos, entonces no hablaban ladino. Y poco a poco esto en Bulgaria se iba atrás, el ladino. La cultura judía sí se hacía algo, pero muy poco, muy poco. Así que durante el comunismo, y lo digo claramente, durante el comunismo, esta cultura poco a poco se perdió. Se perdió. Después de cuando trocó la transición, cuando trocó el comunismo hacia la democracia, se empezó otra vez con ladino. Las mujeres estas de la comunidad formaron un club ladino, hablaban. Mi madre, en paz descanse, mi madre, Zichroná Levrajá, estaba también en este club. Así que se hacía algo. Se hacía algo de ladino y de la cultura. Pero yo diría muy poco. Hoy en día, porque hablamos de ladino, que es muy importante para nosotros, en Bulgaria puede ser que haya unas 10 o 20 personas que hablan ladino, pero no más. Muy pocos. Muy pocos. Y vamos a hablar de este club un poco más tarde que mencionaste. Sí, sí hay un clip. Sí. Sí, varias demandas me vienen al tino tocante a lo que dijiste, ma como hay muchos hablantes y elevos de la lengua entre nosotros, muchos de nosotros también nos empezamos de la cultura de la vida búlgara. Por ejemplo, estoy pensando en los libros y la producción literaria que escribe Miriam Moscone, por ejemplo, de México, ma de familia búlgara. O en el caso de los Shadarim, laboramos muy mucho con León Benatov, ahora de bendicha memoria, él siempre nos empezaba mucho de la vida y la cultura. Sí, Zichroná Levrajá. Sí. Queremos saber cómo hay muchos hablantes, elevos de la lengua, en el público sobre todo. ¿Hay elementos únicos o diferentes de la variedad judea española búlgara de la lengua que te viene al tino? ¿Qué hace diferente al judeo español búlgara, el búlgaro que hablas tú, por ejemplo? Muchas palabras turcas y algunas palabras búlgaras. Y puedes topar
palabras incluso de zínganos, de los zínganos gitanas. Esto es, los judíos búlgaros estaban, como yo dije, en las pequeñas ciudades, siempre integrados y siempre con griegos, con armenios, con arnautes son albanios, ¿no? Siempre eso. Y entraban palabras en el ladino de otras, del búlgaro, los Balcanes, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, entraban palabras del bosnio. Así que los judíos en Bulgaria tenían más palabras en el ladino búlgaras. En los de Sarajevo tenían más palabras de Bosnia y Herzegovina. Esto entraba durante todos los días, entraba en la ciudad. En los Balcanes, una cosa muy importante, el ladino tiene muchas palabras turcas, porque esto era el Imperio Otomano. Así que palabras turcas, como después en las shakás vamos a ver que hay palabras turcas que se vulgarizan o se juderizan, ¿no? Sí, Marcel nos va a hablar de muchas shakás, y también nos va a explicar un poco sobre elementos búlgaros del judeo español en su variedad de la lengua. Hablando de la diversidad del judeo español y en tu caso, tu judeo español o el judeo español de Bulgaria, algo que me parece muy interesante es que Bulgaria es uno de pocos lugares donde se escribía el judeo español en letras búlgaras, ya ni letras cirílicas, ¿no? ¿Tienes meldado o visto durante tu chiquez o en la vida libros escritos así? ¿Y qué tipo o género de libro, por ejemplo? Los judíos de Bulgaria, la mitad de esta gente no podían, eran gente muy probes, no la mitad. Teníamos también judíos que eran más ricos y eso, pero la masa eran probes y no podían meldar las letras en latín. Podían meldar las letras en cirílicas. El búlgaro el alfabeto cirílico se creó en Bulgaria. Bulgaria. Entonces, en el siglo VIII, en el siglo IX y IX. Entonces, había un rabino en la comunidad en los años 30, en la comunidad en Sofía, que escribió un libro que se llamaba en búlgaro, Еврейски празници и традиции, fiestas y tradiciones judías. Y el rabino se llamaba Daniel Zion. Y entonces había tefilot para rezar. Había aquí, por ejemplo, Arvit Shabbat, había sí, esto estaba en la foto, está todo, yo puedo rezar, por ejemplo, aquí con palabras en cirílicas, letras cirílicas. Oh, vosotros ángeles del cielo, dad honor al Eternelo, rended homenaje a su majestad, y así. Y eso está con letras cirílicas. Eso es una gran obra, gran labor. Y este rabino, Zichrono Levrajá, se llamaba Daniel Zion. Así que esto creció y nació en Bulgaria. Eso sí es muy interesante, Sí. porque hay muchos que tienen interés en, seguro, el judeo español y cómo meldar el judeo español en letras hebreas, Merubá, Rashi, Solitreo, hay menos manaderos y menos oportunidades de topar y de meldar documentos, sí, en letras Con otras cirílicas, más letras. judeo español. Como otras letras. Judeo español
con otras letras, con letras cirílicas. Eso es un gran labor, gran labor. Ujú. Sí, 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 interesante. Antes mencionaste este grupo de mujeres, Sí, el Club de Mujeres, y antes había en Bulgaria, y nos contaste que hoy ainda no existe el club, malorosamente, ma en pasadas tu madre participaba en este club. en el em, empecillo, en el Al empecillo. empecillo, sí. Entonces lo que vamos a hacer es escogimos un fragmento, una selección de un video que apuntó Centropa, Edwin Sí, en Viena, Centropa. Centropa. El Ajá. señor se llama Serota. Ujú, Es sí. un norteamericano que está en Viena y ahí, pues, ahí hizo interviews, entrevistas y este film. Ujú. Vamos, y después podemos meter el atadillo en el chat. Aquí tenemos una selección de 7 puntos. Solamente vamos a ver un poco más de un minuto, pero creo que el video, el film es de Lo que más de veis 20. aquí son las mujeres esto fue en el año 2011. Mi madre estaba ahí, mi madre murió, Zichronal Braja, murió en el 2007. Así que mi madre no está, malosamente no está aquí. Pero son sus amigas y todo de este club. Vamos a sentir un minuto del video, ¿sí? Del film. Ya. Io penso che con il corazón canto, non con la voz. La voz non è esplaziente. Ma molto mi piace cantare. E con todos, empiezo a cantar, io mi aggiunto. Ma che sto buceando todo non mi sta importando. Ma mi piace molto. Tu madre cuando te traigo y de todo el mundo, corazón ella no te dio para más segundo, corazón ella no te dio para más segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me amargaste tú. Adiós, adiós, querida. Somos mujeres maravillosas, maravillosas. Me amargaste tú. Veo y vi en el público que había unos cuantos cantando, también Linda y Gloria. Marcel, tú, y me place muy mucho al fin cuando dice, somos mujeres maravillosas. Marcel, en tu caso, ¿conocías a algunas que cantaban y participaban en este grupo? Sí, esta de que hablaba, en paz descanse también, Zichronal Braja, la doctora Sophie Danon. Y era antes de Mansebes, eran amigas, no solo amigas, eran compañeras, esto dice, colegas con mi madre en un instituto. Ella era doctora de microbiología y mi madre pues era como practicante en este instituto. Y se llama Sophie Danon, es la presidenta que habla, ¿no? Es la presidenta de esto. Esta señora murió, Zichronal Braja, el año pasado, cumplió 100 años. 100 años, murió. Y hay otra señora, todas son amigas, yo conozco a todas. Una de las señoras era profesora muy destacada, profesora de química en la universidad antes, ¿no? Ya era pensionista y eso, y el señor Benatov, algunas veces venía el señor Benatov, no, de estas yo conozco, quedaron 2 o 3. Una se llamaba Visa, era también de esta pequeña ciudad Karnovat,
ama todas, desgraciadamente o malorosamente murieron. Ya. Es decir, ya no hay un grupo donde... No. Intentan otra vez de la embajada de la Shagrirut israelí, antes de 2 años, antes 2 años, hicieron un encuentro en la ¿En qué sinagoga ciudad? ¿En qué ciudad? en Sofía, en la En sinagoga. Sofía. Sí, sí, en Sofía. Sinagogas funcionando en Bulgaria hay 2. Sinagoga con minyan y todo, en Sofía y en Plovdiv. Los demás en Varna y en Burgas, Rusia, hay 10 judíos o 12 judíos, incluso no tienen minyan. Eso es. Y eso se hizo en Sofía, convidaron algunos que todavía hablaban o hablan ladino. Convidaron a mi hermano. Yo estaba fuera, yo estaba en España, no podía venir. Y había como 3 o 4 personas que pudieron hablar, un poco pudieron hablar. Yo conozco 2 personas que son amigos míos de Mansebés. No hablan ladino. Yo digo, ¿por qué no hablas ladino? Yo conocí tus padres, hablaban perfectamente. ¿Por qué no hablas ladino? Y son de Mansebés amigos míos y no hablan. Y es triste. Más seguro que cuando sienten otros hablar el judeo español, les vienen al tino, puede ser verbos, dichas, quién sabe. ¿Yo qué hago? Yo colaboro aquí en Bulgaria con una universidad que tienen también relaciones interculturales, interreligiosas y eso, y cada año hay un congreso y yo doy siempre cada año, pues me presento con una conferencia, ¿no? Esto, y de esto cada año ya es la tercera, son ya 10 años que estoy con eso. Cada año intento la conferencia que presento que esté en alguna cosa de ladino. Eso sí es muy Y importante. estos profesores y hay docentes profesores están muy interesados, pero están más interesados de tipo más científico. Yo digo eso, no, eso es científico, es más de corazón. Hay que ver de alguna forma de dar un poco de fuerza para poder hacerlo otra vez que viva. ¿Y alguna vez, Marcel, tú pudiste asistir tú a uno de los encuentros de las mujeres, del Club de las Mujeres? Cuando yo fui presidente de la parte religiosa. En Bulgaria no hay, eso es interesante, en Bulgaria no hay federación como en España, en Alemania, eso no hay federación de las comunidades. Hay la organización Shalom, que es cultural y política, y hay el Consejo Central de las Comunidades, que esta es la parte religiosa de la sinagoga. Yo fui presidente de eso durante 2 o 3 años. Entonces sí, me invitaban, de vez en cuando me invitaban, ¿nos puedes dar una charla? Una charla ya no es ladino, es presentar algo del ladino y algo de esto. Yo cada mes o cada 2 meses visitaba a esta gente y les daba una conferencia. Muy bien. Con PowerPoint, con todo. Sí. Ancina, tú ya nos contaste cómo es y cuántos hablan judeo español en Bulgaria. Quiero saber cómo dices que pasas parte del año en España, en Madrid. Sí. ¿Con quién hablas el judeo español en España o es que no lo hablas? En España hablan más la jaquetía, porque los judíos
de España, los judíos en España, es una comunidad grande, en Madrid, en Barcelona y eso, Málaga, es grande. Son gente son gente de Marruecos, de Alger, de eso, no son de Turquía. Y ladino, cuando hablamos de ladino, la gente de ladino son turcos, son como nosotros somos del Imperio Otomano, de los Balcanes. Esto es ladino. En España hablan, y en Italia hay otro idioma que se llama Vallito, que se habla muy poco. Son los judíos que emigraron y se metieron en Livorno. Hay otro idioma, hay una lengua ladino de Mozos, de los otomanos, hay Jaquetía de África, y también hay Vallito, se habla muy poco en Livorno. ¿Y tú y cómo se llama, dijiste el nombre? Vallito. Vallito. Yo hablé con la profesora Gracias. de Nápoles. ¿Cómo se llama esta profesora? Que está en la academia de esto, la Academia de la Lengua Española. Hay un grupo de ladino. Ujú. Y hablé con ella, y ella dice que Vallito casi no hay persona que hable Vallito, pero esto se creó cuando expulsaron los judíos. Una parte se fue a Italia, y donde se metieron en Livorno, y ahí empezaron a hablar, es como ladino ama con italiano, y se llama Vallito. Interesante, gracias, Marcel. Quiero saber de los que están en el público con vosotros, ¿cuántos de vosotros tenéis familia sefaradí búlgara? A levantar la mano si tenéis un atadillo con el mundo, ¿no? Sefaradí búlgaro. No, bueno, eso es Yo interesante. puedo deciros una cosa, me llamó desde Tenerife. En Madrid, me llamó desde Tenerife una señora, me dice, mi papú, mi papú son de Shumen, una ciudad con judíos y con turcos en Bulgaria, muchos turcos y muchos judíos en Bulgaria, en el norte de Bulgaria, Shumen. Y vamos a visitar esta ciudad, y quiero ver si hay judíos ahí. Yo hablé con una de las judías que vive ahí, y dice, somos 5 o 6 personas. Y le dije, ¿y tú hablas ladino? No. ¿Y ellos hablan ladino? No. Entonces es difícil. ¿Quieren ver una señora que es española? Vive en Tenerife, y el papú y la babá son de Bulgaria. Esto sí. Y quiere visitar. No, no. Hay solo 6 judíos ahí. Bueno, ahora, Marcel, tenemos otros gatos que escaldar en este encuentro, y me placería voltar la página para hablar del humor. Un sujeto que tienes investigado y presentado en pasadas, como en los simposios de UCLA. Todos hablan de Johá, ama para ti la humor sefaradí búlgara es mucho más rica. ¿Nos puedes dar unos cuantos ejemplos? Y si quieres ahora puedo partillar ciertas páginas. Hay un de PowerPoint, presentación. sí. Sí. Hazme saber dónde quieres empezar con esto, con este sujeto. Puede ser desde el empecillo. Yo voy a clic. Si no es interesante. Muy bien, tú me vas a saber. En Voy a partillar mi sí, ecran. no es corto, ¿no? Sí. Bueno, ya puedo. Sí. El judaísmo, pues es importante saber, eso es importante, que expresiones para el humor, hay expresiones en turco, griego, arnauta, que es albanés, italiano, francés y zíngano romaní. Ama también búlgaro, romano, tudesco y yiddish. En las anécdotas que hablamos. Lo siguiente. Entonces, es interesante saber qué es esto Balcán, porque
Bueno, Balcanes. Balcán es una palabra turca y es la montaña cordillera que atraviesa Bulgaria. Antes se llamaba, nombre perso griego se llamaba Emos, y ahora el Balcán es una montaña. Y eso es. Cuando digo en turco, en latino, vamos a subir a la montaña o vamos a subir al Balcán. Montaña es Balcán. También los judíos lo dicen, hay Balcán. Esto es el Balcán. Bueno, es montaña. Vamos más adelante. Eso es Bulgaria. Esto aquí, esto es la cordillera, esto es la montaña. Esto es el Balcán. Sí, vamos adelante. Entonces, empezamos con las, shakás. Shakás siempre las shakás vienen de la mezcla entre turco y hebreo y ivrit y búlgaro. Este Benadam está jazino, tiene abashada. Entonces dice, este Benadam tiene el garón chatlak. Esta persona tiene la garganta rota. Es turco, hebreo y ladino. Más adelante. La siguiente. Pues cuando alguien camina y hace todo muy a vagar. Entonces dice a vagar como manda posta. Esto va a vagar como la posta, la mail, no la posta, con arabá de búfalo. Esto es mandá. Turco mandá es búfalo. Así que una persona o cosa que va muy a vagar como un búfalo. Más adelante. Más adelante, esto no es muy interesante. Esto es interesante. Con hebreo, con ivrit y con ladino. ¿Qué es kasher? Kasher es Haf, Shin, Resh, las letras. En ladino, caro, shavdo, ralo. ¿Y qué es trefa? Trefa es tet, resh, pe, he. En ivrit, todo ropa fina, perfecto estado. Más adelante, te ruego. Ahora rimas con turco. La palabra shamar en turco significa chaquetón. La palabra shalvar es el pantalón en turco. La madre dice al hijico que hace babajadas, ni Grigora, te voy a dar un shamar que te se va a caer el shalvar. Se te va a caer el pantalón. Más adelante, por favor. Ahora, eso es una charla, una habladura que tuve con mi abuela, con mi babá. En turco y en ladino. El helado, el glacé, el helado dulce, se llama dondurma. ¿Y de dónde viene? Demandé a mi babá, Rebeca, gran mamá, ¿de qué dondurma? ¿Qué es esto? Ella me dijo, es tan helado, bus helado, como se dice en turco, bus helado, que empiezas a titrear, dondur, 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 y de ahí viene dondurma. Muy bien. Y Marcel, sé que en Ladino Comunidad se hablaba de este viervo unos días atrás y perla y otras ismirlías, si no me hierro, decían que también se decía aglasada y este viervo es muy curioso. Sí. Sí, son cosas de que hablamos así se crea el humor en nuestro ladino, se crea más bien por tantos idiomas, pues tienes el griego, tienes el turco, tienes eso. En ladino, lo bueno del ladino es que yo no lo puedo, no me gusta en el español, es que esto que no hay un B y un V, un V y un B claros. Hay B, Barcelona, no. Hay un B, un V claro. Entonces, esto es mucho más claro. Por eso, para mí, yo amo el ladino. Por eso
Vamos a ver tu ejemplo con la B de burro y la B de vaca, ¿sí? Sí, porque tenía así de, sí, eso es interesante. El judaísmo, el B y V o V, son de pronunciación clara. Así que el Yavaní, de Yaván, es el griego, Yaván. Y Yavaní en turco significa vedre, salvaje, troncho, para una persona. Y en el barrio judío existía una expresión sobre una persona que era un poco troncho. Este Yavaní, que era un griego, este Yavaní es un Yabaní. Este griego es un salvaje, un vedre. Así que esto es también un ejemplo cómo hacemos una shaka entre estas dos letras, B y V. Así no es solamente Jaber y Javer, pero hay también otros pares donde la Sí, distinción es sí, sí. importante. Lo importante es que B, y otra cosa en latino que es, por ejemplo, si la palabra empieza con ST, bueno, en español tienes pones una E. En latino no es necesario. Muy bien. La ciudad Stavanger, se dice Stavanger en latino, y en español se dice Stavanger, porque es Stavanger, se llama Stavanger. Y esto es el último que un judío de Filipe estuvo en una obra teatral, en una presentación teatral, y no está contento. Y dice, no jugaron Shakespeare, ama Shakespeare. Y Shakespeare es un asno, un burro, de la ciudad de Ispir. Bueno, en vez de Shakespeare, es Shakespeare. Bueno, gracias. Adelante, ¿sí? Sí, adelante, sí. Eso es interesante. Los de latino trocan las palabras en la comunidad. ¿Puedes volver? Sí, perdón. Sí. Si una cabeza boba es cañesa, un mal padre es pudre, una vecina mala y pesgada es vizindra, un mal papú es trapú. Y esto es muy interesante. Una hija se casó muy mal, con mala persona, y no se casó, se encasonfró. Y una hija que no respeta a sus padres no es una hija, es una fitilla. Y una camisa blanca más sucia es camisa blasca carantoña. Carantoña no es la palabra española, carantoña es cara, negro y tierra, o tierra en turco. Eso quiere decir que negra. Preta, decimos nosotros, no, en latino es preta, ¿no? Sí. Sí. Esto es que usamos en los Balcanes palabras turcas, por ejemplo, color es boyar, boyadear es pintar, carmesán es colorado, es rojo, colorado, y culanear, mucho se utiliza, se culanea, culanear es usar. Y eso es especialmente en los países de los Balcanes. Gracias. Sí. Creo que tienes una página más, si quieres. Puedo partillar esto. ¿Cuál es la? Una de... Una shaka más. Shaka, esto es muy mal. Hay shakas cherpeadas, de mal gusto. De mal humor, como dicen, mal gusto. ¿Cuántos años tiene Haribí Shmuel, el viejo? Haribí Shmuel, el viejo. Ya 100. Él comió tutkal y se le pegó la alma para siempre. Tutkal es en turco el pegamento, la cola. Así que comió tutkal y por eso se le pegó la alma y vive 100 años. Gracias. Merci mucho, Marcel. Marcel, tú que sos nuestro Shakaji par excellence, ¿no? Siempre para hacernos... Por lo menos Shakaji, ¿no? Shakaji, sí. Es interesante porque muchos verbos que mencionas también se usan seguro en otras regiones donde se habla judeo español, más seguro
sobre todo para nuestros izmirlíes y estambolíes en el público, vas a remarcar unas cuantas diferencias también. Y antes de escapar con nuestra parte del programa, Marcel, y ver la lista de demandas y saludos y todo, ¿hay algo más que quieres que sepamos o de ti o de los sujetos que tenemos discutido hoy? No, lo único es que estoy triste que en un país como Bulgaria, ahora es un país democrático, con Euro, con Schengen, con todo, es un país europeo, y a esto no hay ninguna intención de levantar esto con esto del ladino. Yo haría algo, pero yo lo hago con una universidad que es más la forma científica y eso. No, y eso es lo que quiero decir. Soy Sí. un poco triste que no. Ma puede ser, y no sé si tienes tú la respuesta o porque como tenemos unos cuantos en Israel, en el público hoy, como dijiste, la mayor parte de los búlgaros se fueron a Israel, miles y miles, y me demando sobre el desarrollamiento de la lengua, del activismo del judeo español y la vida sefaradí y su cultura entre los búlgaros en Israel. Porque, Sí, sí. sí, entre los búlgaros. Sí. Por ejemplo, mis primos, yo tenía, en total, tenía 13 primos. Trece. 13, Mashallah. sí, 13 se Mashallah. llama, 13, perdón, 13 primos. En, uno de ellos es una persona muy destacada, es Michael Barzoar, que escribió el primer libro, y eso es primo mío, su padre y mi madre son hermanos. Y todos mis primos hablan de judaísmo de Ujú. Bulgaria, porque la familia de mi abuelo, de mi papú, de mi padre y del papú de mi madre presionaban siempre para todos hablan. Yo tenía una tía de una de las hermanas de mi padre que vivía en Los Ángeles, y ella hablaba siempre ladino. Ujú. Cuando se cuando tenía, cuando decía, a ver si, y troncho, a ver si, hablaba latino. Así que de mi familia se habla latino. Y hay primos y todos hablan latino. Y esto viene de los dos papús y de las babás. Y hay otras familias no hablan, no hablan. Bueno, merci Marcel. Y ahora le vamos a dar la palabra a Liliana y a Zamir. Y merci mucho, Marcel. Qué hermoso, merci mucho, Marcel y Brian. Sí. Muy, muy, muy interesante esto sobre la lengua en la Bulgaria y sobre el humor, que seguro las palabras las conocemos, ama con este juego de palabras está muy, muy simpático estas chacas. Tenemos para meldar saludicos y algunos comentarios y demandas. Le vamos a dar la palabra a Zamir. Shalom, shalom. El primer mensaje es de Miriam que dice buenos días y buena semana a todos. Qué hermoso empezar la semana con humor. Gracias a Brian y Lily y Marcel, sobre todo a, a Lily, a Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Linda Sklar dice Shalom Haverim de Jerusalén. Doctor Carlos Ibra López dice saludicos desde Valencia, España. Más al alto a nuestro caro amigo Marcel que lo conocí en UC Latino. Después tenemos eh, que me pienso que este es el filmico de... Ah, no, ese era Tadillo de Sefarad para que vos podáis suscribir. Después tenemos el mensaje de Jay Cohen que dice, el fondo, foto detrás de mí, es la sinagoga de Sofía. Sí, en esto era la sinagoga de Sofía, sí. Después dice Nelson Toro, dice, Shalom, hermanas y hermanos, venidos con bien. Rachel Amado Bornik dice, Ande Mora Michelle. Michel, mi hermano.
en Sofía, en Bulgaria. También es español. Tiene mi casa en Madrid, es también su casa ahí. Y vive aquí viene muy poco. Es búlgaro y también español. Pero vive aquí y es profesor en la universidad en dos ciudades, en Sofía y en Pleven. Pues da clases en las dos universidades, en la Facultad de Medicina, pero física en la medicina. Rachel Amado Bornik dice que es como en Turquía, que se escribía libros de oración en hebreo como el español en letras turcas. Sí. Dice el doctor Carlos Ibra López, puede ser los filmos de Viena eran con Blasch, Los que no, de Viena, filmos de Viena, dice, pero eran con Blasch, no, no entiendo. con Blas, Sí, porque es un Viena grupo había de una, Austria, sí, sí. Vanishing Languages and Cultural Heritage. Sí, sí, ma creo que esto es de, mencionaste, Marcel, de Serota, No, es de Serota para Centropa. sí, sí, Serota él para es que hace Centropa. Sí, estos sí. interviews, en español, ¿cómo se llama? Entrevista, ¿no? Esos interviews. Hace con mancebos sobre, saca varias obras de esto y Ujú. hace clips de vez en cuando. Yo no sé si esto existe, si existe Centropa. Yo fui una vez a verles en Viena, pero yo no sé si ahora existe, pero era muy, muy interesante. Se llamaba Serota el señor. Ujú. Después tenemos el atadillo del Ladino Ladies Club y que dice doctor Carlos Ibra López que vas a ver que una de estas mujeres canta como si era cantadera profesional. Sí, Sí, ama era cantadera profesional, sí, era sí, una sí. cantadera lírica profesional. Sí, esta era su hermana era actriz en Sí. el teatro y esta era cantadera, no sé si en un coro, pero profesional. No, Era cantadera era profesional, profesional, era sí, sí. cantadera lírica. Sí, era cantadera. Y, Voy a decir siempre, una cosa, vaya a ver, muy interesante. Cuando cantamos un cante muestro, seguro alguien en el público dice, esta palabra no era, esta música era una otra, mi madre la cantaba de otra manera. En el círculo de mujeres del Club del Ladino, vaya a ver cómo empiezan a cantar un cante, empiezan a discutir entre ellas antes de escapar, que esta palabra no era, y es muy interesante porque el cante es pájaro de hermosura. El cante se conoce como que empieza por una casa chica, vive una hijica, y una señora dice, no, 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 es por una casa rica. Vive una hijica. ay, Y sí. se empiezan a jarbar entre ellas que sí, que no, que sí, que no. Y esto es una cosa muy, muy hermosa de ver. Sí, así es. En este club latino, la presidenta, la doctora Sophie Danon, esta era muy, muy difícil de hablar con ella. Cualquier cosa, ella pues tenía Se siempre pelea. en contra, siempre en contra. Mi madre vino una vez llorando. Se volvió de esto. Mi madre dice, ay, esta que somos amigas, compañeras, colegas, se portó muy mal, muy mal, muy mal. Y Y ya se ve ahí que una contradice a la otra, una que no sacó de la letra, mueve la sí, boca. sí, Bueno, sí, es muy, muy hermoso de ver este film, porque es un poco lo que acontece si es eso. pudiéramos ver una reunión entre nuestros tíos y primos de antes, Ya ¿no? mi madre no está, ella estaba en Pesillo. Empezaron estas dos, mi madre y la doctora, Y Sophie Sophie era Danon. doctora muy, muy importante, Sí, sí. sí, sí. Bueno, vamos a continuar con los mensajes.
Chico en dice, Joseph Benatov y Albert Behar, el rabbi de la sinagoga de Plovdiv, están detrás de mí. El señor Behar la estampa, me pienso. El señor Behar de Plovdiv habla ladino. Cuando estuvimos en Plovdiv el otro año, él habló en ladino y yo traducía a inglés por nuestro grupo de viaje. Qué bien. ¿Conoces a estas personas? Sí, 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 sí. Sí, hablé con ellos cuando estuve en la sinagoga, pues tenía encuentros en Plovdiv, tenía encuentros en otras ciudades como en Rusia y en Varna. Mm. Me alegro mucho. Después tenemos un mensaje de Liliana Benveniste que dice, Bajito, también llamado judeo-livornés o judeo-italiano, es el dialecto histórico de los judíos sefaradíes en Livorno. En Livorno, sí. Porque te mandaban cómo se escribía, porque al pronunciar en ladino lo podemos escribir de una otra manera. Ama está en italiano, Ancina. Yo hablé con la profesora, es profesora, ahora sé el nombre, se llama Laura Minervini. Sí. Ella me dijo, mira, Marcel, sé de esto de Bajito, pero ninguno habla Bajito. Hay algunos libros, unas cosas, ninguno no se practica. ¿Tuviste algunos de estos libros? ¿Pudiste tener a No, la no. mano? No. Yo estoy buscando, pues, estoy interesado. No para saber una comparación de la lengua. Puede ser Estoy que sea buscando. como el ladino con mucho italiano, puede Eh, ser una cosa, Estoy no sé. buscando. Una parte se fueron de Cartagena, salieron de Cartagena de España en barcos y una parte se quedó en Livorno. Gran comunidad, fue una gran comunidad en Livorno. Ujú. Dicen que el libretista de Mozart era un judío sefardí, posiblemente de Livorno, vivía en Nápoles, en Venecia. Y dicen que él era de Livorno, un poco de historia. Claro. Yo estoy buscando alguna cosa de Bajito, me interesa mucho. Rachel Amado Bornik dice, cuando demandaron si la gente conocía o tenía bien con gente de Bulgaria, judíos de Bulgaria, y dice Rachel Amado Bornik, no, ma conocí mucha gente de origen búlgaro. Ella conoció Mm. Ujú. Dice Nissim en Ashkenazi, Israel, puede ser en Israel, cuando fue a Israel. Porque Bortnik vive donde, Dallas. en Dallas, sí, sí, en Dallas. Yo no sé si hay judíos de Bulgaria en Dallas. En Ese no lo Estados sé. Unidos, en América hay muchos. Mi tía en Los Ángeles es. No sé de Dallas si hay de Bulgaria. Puede ser, les conoció esto, les conoció en Israel. Puede ser que conoce Bueno, o conoció en su vida, no su sabemos. vida, sí. O puede ser que conoció a mi En primo, otras partes, Ama conoció gente Michael de Razor, que Bulgaria. fue también miembro del Knesset y eso. Puede ser que lo conoció. Puede ser. Y Vamos él a buscar. también habla latino, este primo mío. dice, em, en me perdí el mensaje. Dice, Nissim Ashkenazi, este encuentro es muy interesante, sentir sobre nuestra cultura de otras partes del mundo y ver que escribían con letras quirilas. Un abrazo de Nissim Ashkenazi de Israel. Sí, sí. El, ah, el libro este. Sí. ¿Cómo se llama Nisim? Ashkenazi. Ah, tiene que ser Ashkenazi, porque cuando es Ashkenazi. Tiene que ser Ashkenazi. Los Ama su sefardíes, alcunia es con A, su alcunia es con A, Ashkenazi. sí, yo esto lo Las alcunias no tienen reglas, es como lo En Bulgaria escribieron. hay mucho Ashkenazi y son sefardíes. Hay también Magyar.
Magyar, que es húngaro, pero Magyar es sefardí. Seguro. Después dice Thomas Afton, mi familia es de Bulgaria, Aftalión de Alcunia. ¿De dónde es ese señor? ¿Dónde? No dice de dónde es. No, Me ha no dicho que dice su familia es de Bulgaria. es familia de Bulgaria. Como esta de Tenerife, dijo que el papú y la mamá son de Bulgaria. Sí, sí. Jay Covenac dijo, el otro año estuvimos en Sofía y Plovdiv con un grupo de la Hermandad Sefaradí de América. Nos encontramos con Albert Bejar y el gabay de la sinagoga y Christian Angelou, el presidente de la comunidad de Plovdiv, y también con Maxim Delchev, el presidente de la comunidad de Sofía. ¿Marcel los conoce? Sí, yo conozco Delchev, por ejemplo. Delchev está empezando para Rabino. Se llama, él va a ser nuestro mancebo rabino. Está empezando en Israel y en otras para rabino. Y fue presidente de esto, del consejo, se llama Consejo Central de las Comunidades de Bulgaria. Es la parte religiosa. Y Maxim fue el presidente, ahora trocaron, fue durante 4 años muy conocido y va a ser rabino, Maxim. Conozco esta gente. La señora Matagor dice, Donmak en turco es entesarse. Dondurmak transitivo es entesar otra cosa. Dondurma entonces es cosa entesada, dulce. Y dice que no me voy a olvidar de Shakespeare. Ah, le gustó Shakespeare. Asmos. Miriam dice, hablamos diferente de cómo escribimos. Mismo en español decimos estaba en hablando, mas el verbo en las dos lenguas es estar. Sí, sí. Dice René Martín, las palabras pudre y fitilla se usan también en Estambul y en Izmir, dice Reshama Dobrnik. Gidios en todo el mundo. Gloria dice, gracias por este encuentro interesante. Me agrada el humor de Marcel y sus chacas y explicaciones. Muestra qué importante es la lengua y son sus lenguas diferentes. Y son las lenguas diferentes y en juntos. La riqueza demuestra cultura. Dice Rashid Bornik, absolutamente la situación en Turquía, malgrado la maravillosa institución de Estambul, en Estambul, del Centro Sefaradí y su maravillosa directora Karen Shalhon, que viva muchos años. Me pienso que habla de la situación de la DIN. Sí. Y dice, verdaderamente un grande placer sentir a Marcel y conocer sus esfuerzos por nuestra lengua. Es de corazón. Después dice que Vedre es musulmano, ¿no? ¿Qué es el Musulmano, Musulmán, decimos musulmano. nosotros. musulmán? Sí. Tenemos palabras del zíngano, del gitano, del gypsies, Roma Sí. gypsies. Por ejemplo, en España, y algunos judíos dicen nanay, nanay, nanay. Dicen no, dicen esto, nothing. Incluso en el inglés británico utilizan nanay. Proviene de los gitanos, de los De los zínganos. Esas zingales, son sí. palabras zínganas. Sí. Después Nelson dice, maravilloso encuentro, empezamos muchas cosas sobre el judaísmo que se escribía, hablaba y mandaba en Bulgaria. Muchas gracias por partillarnos. Después Marcelo Benveniste dice, el Rav Sabbatai Jain era nacido en Bulgaria. ¿Quién? Sabbatai Jain. Shabetai Jain. Ajá, ajá. Sí, sí, Ah, sí. Daisy Beverman dice, me imagino que en búlgaro también hay verbos emprestados del turco, sino que Bulgaria fue parte del Imperio Otomano. ¿Son los mismos Sí, verbos emprestados en búlgaro y en ladino? claro, claro. En ladino más, pero ama en ladino, ama en ladino
es más de negocios y de eso. Y en el búlgaro es de la vida normal. Hay algunas palabras que se dicen y luego, y tú no sabes si es turco o no. Y en los años, cuando pasan los años ya se sabe, los lingüistas dicen esto es turco. Por ejemplo, hay una palabra de chiste y de algo divertido, de algo para reír. En Bulgaria se utiliza, se colanea la palabra maitap. Yo pensé que es turca, pues miré, no. Y maitap viene de alguna cosa, puede ser que es del Arnaut o del gitano, del zíngano, puede ser. Maitap es chiste, los chacás y eso, en búlgaro Acá. se llama maitap. No es turca, no es turca. René Martin dice, Rivka Biri era de la Bulgaria y moraba en Haifa. Escribió muchos cuentos que yo edité para la revista francesa La Lettre Sefarad. Sí. Dice Rashama Dobornik, en Izmir algunas familias decían que son de Livorno y no hay sefaradíes en Dallas aparte de mí y una persona. Wow. Mm. Sí. Y Miriam dice, un tío de mi padre decía, Nanay, nunca sentí a otro decirlo. Gracias por explicarlo. Es zíngano. ¿Y Mira, porque estoy con los idiomas, con ladino y con eso, para zíngano, para ver si una palabra es gitana, zíngana, encontré, yo hablo también el ruso, encontré un vocabulario zíngano ruso, ruso zíngano, tengo dos vocabularios y alguna palabra, así que encontré, pero ¿dónde? Todavía de la da India de la Unión Soviética. Un vocabulario zíngano ruso. wow. ¿Cuántas lenguas conoces, Marcel? Conozco muchos, pero hablo mal. No, bueno, ¿cuántas? Perdón, Bueno, tienes razón. primero, ¿Cuántas puedes hablar? el alemán. Estudié, hice mi doctorado todo en Alemania. Búlgaro, ruso, hablo ruso. Español hablo mal, siempre con muy mala eso, pronunciación y eso. Ladino, importante, eso es. Y bueno, inglés no sé si hablo bien o no, porque las clases que doy en Los Ángeles, eso ahora lo hacemos Zoom, es inglés, no sé cómo está mi inglés, malo, bien, más o menos, creo que. ¿Ellos te entienden? ¿Ellos te entienden? Ya Sí, está. ¿ya? Más o menos. Bueno, Bueno, nos vamos a ir. Merci mucho, Brian, por convidar a Marcel. Muy interesante. Merci mucho, Marcel, por todo lo que hemos ambecimos de ti. Samir, nos vamos a ir partallando el encuentro que va a venir. En el Had del Binyan tenemos a la Dino 21 con el doctor Carlos Sierra López y de Musafir al doctor Eliezer Papo. Moshe Ben Maimón, segundo solamente a Moshe Ben Amram. Esto es el Al-Had del Binyan. Para meldar artículos y haberes y conocer de actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros del Had, puedes visitar esefarad.com. Para recibir el boletín semanal por mail puedes enregistrar voz de baldes en el atadillo que tenéis en el ecrán y para recibirlo por WhatsApp puedes escribir el número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios y más otros filmicos del mundo sefaradí, puedes entrar en youtube.com/esefarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en sefarad.com/encuentros y merci muy mucho a todos los que siempre nos dan su ayuda y colaboran con nosotros para que podamos continuar haciendo estos encuentros. Pero también nos podéis ayudar si colaboráis haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Merci mucho. Quiero profitar ahora que lo olvidé de decir antes a Brian. Merci mucho por tomar nuestro lugar y también Zamir el Al-Had pasado. Un programa maravilloso para los que no estuvieron. Pueden ir al canal de YouTube. Brian
siempre amigo nuestro y siempre gran colaborador cuando le demandamos un favor. Ansina que merci mucho. Y bueno, vos sueltamos a todos, buena semana, semana de buena que nos del dio, con javeres buenos y salud cumplida. Quiero decir que mandamos un abrazo grande a todos los hermanos de Venezuela por esta catástrofe que tuvieron. Está muy, muy triste esto que afectó ahí. Tienen menester de mucho ayuda. Hay campañas por todo el mundo para dar ayuda a estas personas y mandamos de aquí, de todo corazón, un abrazo grande a todos los hermanos venezolanos y también a todos los judíos venezolanos que están ahí. Y como siempre decimos, paz para Israel y para todo el mundo, por favor, que lo tenemos menester de esto y mucho. Albert, no se van a dar Gracias a todos. Gracias, Brian. Mucho, Marcel. Gracias, Lili. Un placer. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a todos. Una Muchas buena. gracias. Ay, JD. Gracias a todos. Muchas gracias. Hey, Brian. Shalom y semana la buena. Thank you, Marcela. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, Nisim. Muchas gracias. Y por ti yo viviré.